Cuando llegué al orfanato, una sensación de soledad apretaba mi corazón. El lugar era grande, pero parecía vacío, incluso rodeado de niños que jugaban en el patio. Corrían y reían, pero yo solo podía observar, un espectador aislado en un mundo que no parecía ser el mío. La directora, señora Almodóvar, se movía entre ellos con una mirada triste, como si cargara un peso que la hacía invisible a la alegría que la rodeaba. En un momento, nuestras miradas se cruzaron, y me di cuenta de que había algo más en su mirada, una comprensión silenciosa, tal vez, o un eco de mi propia tristeza. El tiempo pasó y, en un día que debería ser especial, mi cumpleaños, fui a explorar la biblioteca del orfanato. El olor a papel envejecido y polvo me envolvió mientras pasaba los dedos por los lomos de los libros empolvados. Fue entonces cuando encontré una carta, medio rasgada, escondida entre las páginas de un libro que no recordaba haber leído antes. El título era irrelevante, pero las palabras que logré descifrar me hicieron detenerme: tu padre. Mi corazón se aceleró, como si una puerta secreta estuviera a punto de abrirse. ¿Qué podría significar eso? La idea de tener un padre, alguien que realmente se preocupaba por mí, era una idea tan lejana, tan dulce y dolorosa. Hola, ¿qué encontraste? La voz de la señora Almodóvar me sacó del trance. Dudé, la carta temblando en mis manos. ¿Qué debía decir? La directora parecía saber más de lo que estaba dispuesta a revelar, y eso me intrigaba aún más. Algo sobre mi padre, respondí, la voz casi un susurro. Ella se acercó y miró la carta. ¿Tu padre? Su expresión se volvió seria, y me di cuenta de que, de alguna manera, esta conversación era más profunda de lo que podría entender. Es un asunto delicado, Inés. A veces, es mejor dejar el pasado donde pertenece. Pero quiero saber. Necesito saber. La frase salió antes de que pudiera pensar. No quería parecer irrespetuosa, pero una centella de determinación se encendió dentro de mí. La señora Almodóvar suspiró, y vi su mirada perderse en algún lugar distante. Algunas verdades pueden ser dolorosas, querida mía. Lo que encontraste puede no ser lo que esperas. Y, con eso, se alejó, dejándome con una sensación de frustración y confusión. Las palabras de ella resonaban en mi mente mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo. ¿Qué más podría descubrir? ¿Y por qué la directora parecía tan reacia a hablar sobre mi padre? En los días que siguieron, mi curiosidad solo aumentó. Fue en ese momento cuando conocí a Miguel. Era un chico mayor, con una mirada profunda y una aura de misterio que me atraía. Una tarde, mientras caminaba por el patio, se acercó a mí. Parece que estás pensativa, comentó, con una leve sonrisa. ¿Qué te preocupa? Yo, encontré algo en la biblioteca, respondí, dudosa. Una carta sobre mi padre. Miguel levantó una ceja, interesado. ¿En serio? Mi hermano desapareció hace algún tiempo. Yo también estoy tratando de descubrir qué pasó con él. ¿Desaparecido? Pregunté, asustada. ¿No sabes dónde está? No, no sé. Miró al suelo, pensativo. Pero escuché rumores sobre una mujer que vive cerca. Dicen que cuenta historias sobre el pasado y puede saber más sobre familias que fueron separadas. ¿Crees que ella puede ayudarnos? La idea de buscar a alguien que pudiera aclarar las cosas me emocionó. Vamos a averiguarlo, dijo Miguel, con su mirada determinada. Al día siguiente, juntos decidimos visitar a Doña Rosa. Su casa estaba un poco alejada del orfanato, rodeada de un jardín salvaje y flores que parecían no haber sido cuidadas en mucho tiempo. Cuando llegamos, la mujer nos recibió con una mirada desconfiada, como si estuviéramos invadiendo su espacio sagrado. ¿Qué quieren?, preguntó, la voz firme, pero con un toque de curiosidad. Hola, Doña Rosa, comenzó Miguel, somos del orfanato y estamos tratando de descubrir más sobre nuestros pasados. Escuché que usted puede saber algo sobre familias que fueron separadas. Ella nos observó por un momento, evaluando. No es fácil lidiar con el pasado. Puede ser una carga,
especialmente para niños como ustedes. Pero necesitamos saber. Intervine, sintiendo la urgencia de la situación. Por favor, si sabe algo. Doña Rosa suspiró, pareciendo sopesar los pros y los contras. Finalmente, su rostro se suavizó un poco. Está bien. Vengan, les contaré algunas historias. Pero recuerden, lo que escuchen puede no ser lo que desean. Entramos en la casa y nos sentamos en sillas gastadas. El interior era oscuro y estaba lleno de objetos antiguos, un mundo aparte del que conocíamos. Comenzó a contar historias sobre niños que entraron y salieron del orfanato, algunos encontrando a sus familias, otros nunca más siendo vistos. Sus palabras danzaban en el aire, cada frase cargando el dolor y la esperanza de un pasado que apenas conocía. A veces, el amor es un lazo más fuerte que la separación, dijo Doña Rosa, mirándome directamente. Muchas veces, las familias son separadas por razones que escapan a nuestro control. ¿Pero y si quiero encontrar a mi padre? Pregunté, con la voz temblando de emoción. Él podría estar por ahí. Si tienes el valor para enfrentar la verdad, puedes encontrar lo que buscas, respondió, con una mirada que parecía entender la profundidad de mi búsqueda. Doña Rosa entonces se levantó y fue hasta una estantería llena de cajas. Con cuidado, trajo una caja de madera envejecida y la colocó sobre la mesa frente a nosotros. Dentro de esta caja, hay objetos que pertenecieron a niños que pasaron por aquí. Tal vez algo resuene contigo. Con las manos temblando de expectativa, abrí la caja. Había juguetes, cartas y fotos amarillentas. Cada objeto parecía contar una historia, y me sentía parte de algo más grande. Cuando mis ojos se fijaron en una foto antigua, mi corazón se disparó. Era una familia, sonriendo hacia la cámara, y había algo en esa imagen que me parecía familiar. La mujer de la foto tenía una mirada que me recordaba a la mía, y el hombre a su lado, sentía que lo conocía, aunque nunca lo hubiera visto. ¿Quiénes son ellos?, pregunté, mi voz casi un susurro. Doña Rosa inclinó la cabeza, analizando la foto. Estos eran niños que vivieron en el orfanato hace muchos años. Algunos encontraron a sus familias, otros nunca supieron qué pasó con sus padres. ¿Pero y si uno de ellos es mi padre? La idea me consumió, como una llama encendida dentro de mí. Tal vez debas buscar más pistas, Inés, dijo Miguel, mirándome con una expresión de emoción y preocupación. Creo que esto puede llevarnos a algo importante. Sentía como si todo estuviera conectándose de alguna manera, que la búsqueda de mi padre y la búsqueda de Miguel por su hermano estaban más interligadas de lo que imaginábamos. Miré a Doña Rosa, que observaba todo en silencio, como si estuviera esperando el momento adecuado para guiarnos. Si quieren, puedo ayudarlos a descubrir más, ofreció Doña Rosa, su tono de voz ahora más suave. Pero recuerden, el camino puede ser difícil y lleno de revelaciones que quizás no estén listos para enfrentar. Estamos listos, respondí, con una determinación que yo misma no sabía que tenía. Necesito saber. Miguel asintió a mi lado, y juntos, nos preparábamos para la jornada que nos aguardaba. Con las manos llenas de preguntas y corazones llenos de esperanza, sabíamos que apenas comenzábamos a entender las complicadas redes de nuestro pasado, y que la búsqueda de nuestras historias apenas comenzaba. La luz se filtraba por la ventana polvorienta de la biblioteca del orfanato, creando un juego de sombras que danzaba en las estanterías repletas de libros antiguos. Estaba allí, rodeada de historias de vidas que nunca conocí, pero que, de alguna manera, parecían resonar dentro de mí. El olor del papel envejecido me envolvía, trayendo una sensación de consuelo, pero también de soledad. Ese lugar era un refugio, pero también un recordatorio constante de lo que no tenía, una familia. Fue en ese espacio acogedor, pero melancólico, que encontré la carta medio rasgada. Mis manos temblaban mientras la sacaba de entre las páginas de un libro olvidado. Las letras estaban desvaídas, pero las palabras, tu padre, se destacaban como una herida abierta. Mi corazón se aceleró, un mixto de esperanza y miedo. ¿Qué sabía sobre mi padre? Casi nada. Solo fragmentos de historias susurradas y miradas furtivas de la señora Almodóvar,
una mujer que cargaba secretos que estaba determinada a descubrir. Hola, Inés, ¿qué estás leyendo? La voz de Miguel interrumpió mi trance. Era mayor que yo y, aunque tenía una forma despreocupada, había una profundidad en sus ojos que siempre me intrigó. Solo un libro viejo. Encontré una carta, sobre mi padre. La vacilación en mi voz era palpable. No sabía si debía compartir esto con él, pero su curiosidad era contagiosa. ¿Tu padre? Miguel se inclinó más cerca, y pude ver la chispa de interés brillar en sus ojos. ¿Qué decía? No estoy segura. Solo algunas palabras. Pero parece que él era alguien importante. Sentí el peso de su presencia, como si estuviera absorbiendo cada sílaba que pronunciaba. Miguel frunció el ceño, pensativo. Deberías preguntarle a la directora. Ella sabe más de lo que deja entrever. Asentí, pero una parte de mí dudaba. La señora Almodóvar siempre había sido protectora, casi como si temiera que yo descubriera algo que no debía. ¿Y si no quiere contármelo? ¿Y si es algo que no debería saber? Se encogió de hombros, pero había un fuego de determinación en su expresión. No vas a saber hasta preguntar. Puedo ir contigo, si quieres. La idea de confrontar a la señora Almodóvar me puso nerviosa, pero la presencia de Miguel a mi lado era reconfortante. Vamos. Solo necesito valor. Con el corazón acelerado, salí de la biblioteca y me dirigí a la oficina de la directora. El pasillo parecía más largo de lo habitual, y cada paso que daba parecía resonar en mi mente. Finalmente, llegué a la puerta y toqué suavemente, mi mano temblando. «Entra». La voz de la señora Almodóvar era firme, pero también llevaba una ligereza que me hacía sentir como si estuviera a punto de entrar en un territorio prohibido. Cuando entré, la directora estaba sentada detrás de su mesa, rodeada de pilas de papeles. Su mirada se dirigió a mí, y una expresión de preocupación se apoderó de su rostro. «Inés, ¿qué necesitas?» Yo, encontré una carta sobre mi padre. Las palabras salieron más rápido de lo que pretendía. Y me gustaría saber más sobre él. Ella dudó, su mirada perdiéndose por un momento en sus propios recuerdos. Inés, algunas historias son complicadas, y no siempre es fácil hablar sobre ellas. Pero necesito saber. No sé nada sobre él. Solo que existe. Mi voz estaba más alta de lo que pretendía, pero la frustración me dominaba. La señora Almodóvar suspiró, pareciendo sopesar sus palabras. Tu padre fue un artista, pero su vida no fue simple. Hay muchas cosas que tal vez no estés lista para escuchar. Puedo manejarlo. Estaba decidida. Por favor, solo dime lo que sabes. Ella miró a Miguel, que estaba apoyado en la puerta, observando todo con atención. ¿Estás con él? Miguel, sabes que la verdad puede ser dolorosa. Él asintió, con expresión seria. Entiendo, pero Inés lo necesita. No podemos vivir en las sombras. La directora se recostó en la silla, pareciendo considerar. Era un hombre talentoso, pero su vida personal estuvo marcada por tragedias y elecciones difíciles. Debes prepararte para lo que puedes descubrir. Solo quiero saber, señora Almodóvar. Por favor. La súplica en mi voz parecía tocar algo dentro de ella. Está bien. Ella respiró hondo, como si estuviera a punto de abrir una puerta que había estado cerrada durante mucho tiempo. Tu padre, Inés, fue un artista famoso en Madrid. Tenía un talento excepcional, pero su vida estuvo complicada por un escándalo que lo marcó profundamente. Las palabras de ella resonaron en mi corazón. Un artista famoso. Era algo que nunca imaginé. ¿Un escándalo? ¿Qué tipo de escándalo? La señora Almodóvar dudó nuevamente, la tristeza en su mirada revelando que había más detrás de esa historia. Eso es algo que necesitas descubrir por ti misma. Hay personas que pueden ayudarte, pero debes estar dispuesta a enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa sea. Sentí la adrenalina correr por mi cuerpo. ¿Dónde puedo encontrar a esas personas?
La determinación se apoderó de mí, y no estaba dispuesta a dejar escapar esta oportunidad. Quizás deberías comenzar por la galería de arte en la ciudad. Él era muy admirado allí. La directora dudó, como si quisiera decir más, pero decidió callar. Pero Inés, ten cuidado. Algunas verdades pueden ser más difíciles de lidiar de lo que imaginas. Agradecí a la señora Almodóvar y salí de la oficina, mi corazón latiendo con nueva información. Miguel me estaba esperando afuera, y su expresión era una mezcla de preocupación y entusiasmo. ¿Qué dijo?, preguntó, su mirada fija en mí. Dijo que mi padre era un artista famoso, pero también que había un escándalo. Necesitamos ir a la galería de arte. Miguel asintió, la curiosidad en sus ojos. Eso es increíble. Pero, ¿qué vas a hacer ahora? No lo sé. Necesitamos averiguar más sobre ese escándalo. El peso de la situación comenzaba a instalarse en mi corazón. Sabía que al desentrañar esta historia, podría abrir heridas que no estaba lista para enfrentar. Vamos juntos. No necesitas hacer esto sola. Caminamos hacia la salida del orfanato, y la brisa fresca de Madrid golpeó nuestro rostro. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, y, por un momento, dejé que la belleza del momento me envolviera. Pero la ansiedad de descubrir más sobre mi padre era una sombra constante. En la galería, el ambiente estaba iluminado y vibrante, con personas discutiendo sobre arte y apreciando las obras expuestas. Me sentía un poco fuera de lugar, pero la presencia de Miguel me confortaba. Caminamos entre las pinturas, y a cada obra que miraba, sentía una conexión inexplicable, como si estuviera tratando de encontrar un pedazo de mí misma. ¡Ay! Miguel señaló a una mujer que estaba parada frente a una pintura imponente. Ella parece saber de lo que habla. Vamos a preguntar. Nos acercamos, y la mujer se volvió hacia nosotros, sus ojos brillantes llenos de curiosidad. ¿Qué opinan de la obra? Es hermosa, dije, tratando de ocultar los nervios. Pero también estamos buscando información sobre el artista. Ella arqueó una ceja, y la sonrisa desapareció de su rostro. Los artistas tienen historias que a menudo prefieren dejar atrás. ¿Qué quieren saber? Sobre el padre de Inés, dijo Miguel, su voz firme. Él era un artista famoso, y estamos tratando de entender más sobre él y lo que sucedió. La mujer dudó, mirando de mí a Miguel. Eres su hija, ¿no es así? Me quedé paralizada. Soy Inés. Inés Arévalo. Ella respiró hondo, como si estuviera a punto de revelar un secreto. Tu padre era un hombre complicado. Tenía un talento maravilloso, pero su vida personal, bueno, no era fácil. Se vio envuelto en un escándalo que sacudió el mundo del arte. ¿Qué pasó? Mi voz salió casi en un susurro, el miedo de escuchar la verdad consumiéndome. La mujer miró al suelo, como si intentara encontrar las palabras correctas. Se enamoró de una mujer que no era su esposa. Eso causó un gran tumulto, y después de eso, desapareció por mucho tiempo. Su vida se convirtió en un misterio, y muchos creen que se escondió para escapar de las consecuencias de sus elecciones. Cada palabra de ella era como un golpe en mi corazón. Mi padre no era solo un artista, era un hombre que había tomado decisiones dolorosas. ¿Y dónde está ahora, sabes? La atmósfera en el orfanato estaba pesada, como si cada niño llevara una carga invisible. Miraba los rostros inocentes que jugaban en el patio, pero mi corazón estaba lejos de allí. Desde que llegué, había una inquietud dentro de mí, una necesidad de entender quién era realmente. Mi cumpleaños no trajo alegría, sino un sentimiento de soledad que me acompañaba como una sombra. Esa mañana, decidí que era hora de confrontar a la señora Almodóvar. ¿Qué sabía ella sobre mi padre? La carta que encontré en la biblioteca aún resonaba en mi mente, especialmente la mención a tu padre. ¿Por qué parecía tan triste cuando me miraba? La directora siempre había sido amable conmigo, pero había algo en sus palabras que me dejaba intrigada. Hola, señora Almodóvar, llamé, mi voz temblaba levemente. Ella estaba organizando algunos papeles en su mesa,
pero levantó la mirada hacia mí, una mezcla de preocupación y curiosidad. Inés, querida, ¿qué necesitas? Yo, encontré una carta en la biblioteca, y, me gustaría saber más sobre mi padre. Ella dudó, sus ojos se fijaron en algún punto distante. A veces, es mejor no saber, Inés. El pasado puede ser complicado. Pero necesito saber. No podía contenerme más. No puedo seguir así, sin entender de dónde vengo. ¿Qué pasó con él? La señora Almodóvar respiró hondo, como si estuviera pesando sus palabras. Tu padre, no era una persona cualquiera. Había muchas cosas que él cargaba consigo. ¿Sabes dónde está?, pregunté, mi voz casi un susurro. Ella desvió la mirada, y me di cuenta de que había más de lo que estaba dispuesta a revelar. No puedo darte todas las respuestas, Inés. A veces, las verdades son más dolorosas que la ignorancia. Frustrada, decidí que no podía depender solo de ella para descubrir la verdad. Miré a mi alrededor y vi a los niños organizando un evento para recaudar fondos. Era una buena oportunidad para buscar más información, tal vez alguien supiera algo que pudiera ayudarme. Con esa idea en mente, fui hasta Miguel. Hola, Miguel, llamé, encontrándolo cerca del patio. Estaba dibujando algo en su cuaderno, pero pronto levantó la vista hacia mí. Hola, Inés, ¿cómo estás? Mejor ahora que estoy aquí. Necesitamos hablar. ¿Sobre qué? Cerró el cuaderno, su expresión se volvió seria. Sobre mi padre. Creo que encontré una pista, y quiero usar el evento para conseguir más información. Estás decidida, ¿verdad? Sonrió, pero había preocupación en sus ojos. ¿Qué tienes en mente? Quizás podamos preguntar a algunas personas que vienen aquí. Alguien puede saber algo, ¿y tú, ya encontraste más información sobre tu hermano? No mucho. Pero estoy pensando en preguntar a Doña Rosa. Ella parece saber más de lo que deja entrever. Genial, hagámoslo juntos. Si logramos juntar las piezas, podemos descubrir más sobre el pasado de ambos. Asintió, y juntos comenzamos a planear cómo abordar a las personas durante el evento. El día pasó rápidamente, y pronto la atmósfera festiva se apoderó del orfanato. Los niños estaban emocionados, y había risas y música en el aire. Pero, en medio de todo eso, mi mente estaba enfocada en la búsqueda de respuestas. Durante el evento, vi una pintura colgada en la pared. Era una obra impresionante, llena de colores vibrantes, y algo dentro de mí se encendió. Caminé hacia la pintura, admirando cada detalle, cuando una sensación extraña me invadió. ¿Te gusta? La voz de Miguel a mi lado me hizo volver a la realidad. Sí, es hermosa. Pero algo sobre ella me parece familiar. ¿Familiar? ¿Cómo así? No lo sé, tal vez sea solo una sensación. Pero siento que ya he visto algo así antes. Miguel miró la pintura y luego a mí. ¿Realmente crees que tu padre podría haber pintado esto? Es una posibilidad. Él era un artista, ¿no? Si estaba aquí cuando nací, tal vez dejó algo para mí. Algo que me conecte a él. Miguel puso su mano en mi hombro. Vamos a descubrirlo. Tienes que preguntar a la señora Almodóvar sobre esto. Ella puede saber sobre esa pintura. La idea de confrontar a la directora nuevamente me puso nerviosa. Pero, al mismo tiempo, había una determinación creciente dentro de mí. Si realmente era hija de un artista, merecía saber la verdad. Vamos, dije, respirando hondo. Necesito saber. Caminé hacia la oficina de la señora Almodóvar, Miguel me acompañaba. El corazón latía acelerado dentro de mi pecho. Toqué la puerta y entré, encontrándola organizando algunos papeles de nuevo. Señora Almodóvar, necesito hablar con usted, dije, intentando mantener la voz firme. Ella levantó la mirada y parecía un poco sorprendida. Claro, Inés, ¿qué sucedió? Sobre la pintura que está en el evento, ¿sabe quién la hizo? Ella dudó, y una mirada de tristeza pasó por su rostro.
¿Por qué quieres saber, Inés? Porque siento que hay una conexión. Y quiero saber más sobre mi padre. La señora Almodóvar respiró hondo, como si se estuviera preparando para algo difícil. Esa pintura, era de hecho de tu padre, finalmente admitió, los ojos llenos de emoción. ¿Él estaba aquí? ¿Qué pasó con él?, pregunté, el corazón disparado. Él estaba aquí cuando naciste, pero su vida era complicada. Había muchos secretos, muchos desafíos. No se quedó por mucho tiempo, y no sé cómo terminaron las cosas para él. Pero, ¿por qué no se quedó? ¿Por qué nadie habló de él? Estaba casi implorando respuestas. Porque el mundo del arte puede ser cruel, Inés. Tu padre se vio en una situación en la que necesitaba protegerte de algunas verdades que podrían herir. No quería que crecieras con el peso de su historia. Sentí una mezcla de emociones. Había un alivio al saber que él realmente existía, que le importaba. Pero también había un dolor al pensar que se había alejado para protegerme de algo oscuro. ¿Y qué pasó después? Mi voz estaba casi quebrándose. Desafortunadamente, no lo sé. Algunas cosas deben permanecer en silencio para proteger a aquellos que amamos. ¿Y yo no puedo saber? No podía contener las lágrimas. La señora Almodóvar me miró profundamente a los ojos. Tienes el derecho de saber la verdad, Inés. Pero es una verdad que puede ser dolorosa. ¿Estás dispuesta a enfrentar eso? En ese momento, me di cuenta de que mi búsqueda no era solo sobre encontrar a mi padre, sino sobre entender quién era y el legado que llevaba. Sí, estoy dispuesta, respondí, firme en mi determinación. Entonces, debes continuar buscando. La verdad, por más difícil que sea, siempre es la clave para la libertad. Salí de la oficina sintiendo que había dado un paso importante, pero la ansiedad sobre lo que encontraría por delante me dominaba. Miguel me estaba esperando afuera. ¿Y bien, qué te dijo? Parecía ansioso. Ella confirmó que mi padre estuvo aquí. Era un artista y se fue para protegerme de algo. Pero no sé qué es aún. Eso es un comienzo, Inés. Tenemos que continuar nuestra búsqueda. Miré la pintura una vez más, y una ola de esperanza y determinación me invadió. Estaba lista para enfrentar lo que viniera. Vamos a buscar más respuestas, Miguel. No pararé hasta saber la verdad completa sobre mi padre. Él sonrió, y juntos nos alejamos, listos para explorar un mundo de secretos que nos aguardaba. La luz suave de la mañana se filtraba por las ventanas del orfanato, proyectando sombras danzantes en el suelo de madera pulida. Estaba sentada en un rincón, sosteniendo la pintura que había visto en la exposición del evento benéfico. Era una obra vibrante, llena de colores y emociones, y, al mismo tiempo, una representación silenciosa de un pasado que aún no comprendía completamente. El artista había capturado algo que resonaba en mí, y, a medida que miraba la tela, sentía una conexión inexplicable. ¿Estás bien, Inés?, preguntó Miguel, sentándose a mi lado. Siempre tenía esa manera de acercarse, como si supiera que necesitaba a alguien, incluso cuando no decía una palabra. Es la pintura, respondí, tratando de expresar la confusión que me dominaba. Yo creo que tiene algo que ver con mi padre. Miguel inclinó la cabeza, sus ojos oscuros brillando con curiosidad. ¿Encontraste más información sobre él? No exactamente, murmuré, mirando la tela nuevamente. Pero siento que esta pintura es de él. No puedo explicarlo, pero es como si una parte de mí estuviera ahí. Él se quedó en silencio un momento, reflexionando. ¿Te acordaste de algo más? ¿Alguna memoria? No, no tengo recuerdos de él, admití, la tristeza pesando en mi corazón. Solo lo que la señora Almodóvar me dijo y las cartas que encontré. Pero, Miguel, esta pintura, estoy segura de que él estuvo aquí. En algún lugar, él fue parte de todo esto. Miguel puso la mano en mi hombro, un gesto reconfortante que me hizo sentir un poco más fuerte. Entonces vamos a descubrir más sobre esto. Tenemos que encontrar personas que lo conocieron. La determinación crecía dentro de mí.
Necesitaba entender quién era mi padre y cómo encajaba en mi vida. La idea de que él había estado en el orfanato al mismo tiempo que yo nacía era, de alguna manera, reconfortante y dolorosa al mismo tiempo. No era solo una niña perdida, era parte de algo más grande, de una historia que aún no conocía. Empecemos por la galería de arte, sugerí, la excitación comenzando a burbujear en mí. Quizás alguien allí sepa más sobre él. Miguel asintió, y juntos decidimos que era hora de actuar. La galería de arte local era un lugar que siempre me fascinó. Soñaba con ver las obras que podrían haber sido creadas por él, pero, más importante, quería descubrir la verdad. Cuando llegamos, el olor a pintura y madera recién lijada nos envolvió, y la atmósfera estaba cargada de creatividad e inspiración. Vamos a ver si conseguimos hablar con alguien que trabaje aquí, sugirió Miguel, mientras caminábamos hacia el mostrador de atención. Un empleado estaba organizando algunas obras, y nos acercamos. Hola, dijo Miguel con una sonrisa. Estamos buscando información sobre un artista que puede haber expuesto aquí. Se llama, bueno, no sabemos su nombre, pero es el padre de Inés. El atendiente nos miró con una expresión neutra, pero pronto se iluminó. Ah, debes estar hablando de Arévalo, ¿verdad? Era un artista increíble, pero su historia es complicada. ¿Complicada?, pregunté, mi corazón acelerándose. ¿Cómo así? Bueno, tuvo un gran reconocimiento, pero también pasó por muchos escándalos. La última vez que supe de él, estaba lejos de Madrid, dijo el atendiente, dudando. Pero, por favor, no me malinterpretes, no soy la persona adecuada para hablar sobre eso. Te recomiendo que busques a la curadora de la galería. Ella puede saber más sobre su pasado. Agradecimos y seguimos las instrucciones para encontrar a la curadora. A cada paso, la expectativa y la ansiedad crecían en mí. Quería saber más, pero, ¿y si la verdad era más difícil de tragar de lo que imaginaba? Finalmente, encontramos a la curadora, una mujer de cabello gris y ojos perspicaces. Al escuchar nuestra petición, frunció el ceño, un mixto de preocupación y curiosidad. Arévalo, lo conocí, pero no sé si puedo compartir lo que sé, dijo, su voz baja. Fue una época muy turbulenta. Por favor, supliqué, la urgencia en mi voz. Necesito saber. Él es mi padre. Solo quiero entender. La mujer dudó, y por un momento, el silencio entre nosotros parecía pesado. Finalmente, suspiró y comenzó a hablar. Era un genio, sin duda. Pero había un escándalo que lo envolvía, algo que afectó no solo su carrera, sino también su vida personal. Tuvo una relación que no era aceptada por la sociedad de la época. Su familia, bueno, no eran muy comprensivos. ¿Relación?, preguntó Miguel, inclinándose hacia adelante, interesado. La madre de Inés estaba involucrada, pero no puedo decir mucho más. Su historia está llena de dolor y secretos. Arévalo amaba a su hija, pero había una presión enorme sobre él. Sentía que, al exponerse, podría poner en riesgo la vida de ustedes dos, reveló la curadora, mirándome directamente. Mis emociones estaban a flor de piel. Era como si todas las piezas de un rompecabezas comenzaran a encajar, pero, al mismo tiempo, el dolor de lo que escuchaba era abrumador. ¿Estaba tratando de protegernos? Sí, de cierta manera, respondió la curadora. Pero no puedo entrar en más detalles sin el consentimiento de sus familiares. Lo siento, pero esta es una historia delicada. Sentí mi corazón apretarse. Era frustrante saber que había más información, más verdades ocultas, y que estaba tan cerca de alcanzarlas. Entonces, ¿dónde puedo encontrar más sobre él, alguien que conozca los detalles? La curadora dudó nuevamente. Tal vez debas buscar en la biblioteca de la ciudad. Hay registros antiguos allí. Pero prepárate, la verdad puede ser más difícil de lo que imaginas. Agradecí a ella y salimos de la galería, el peso de las palabras aún resonando en mi mente. Miguel caminó a mi lado, pareciendo pensativo. ¿En qué estás pensando?, preguntó, rompiendo el silencio. No lo sé.
Es todo tan confuso. Mi padre me amaba, pero parece que su vida era un laberinto de secretos, respondí, sintiendo las lágrimas acumularse en mis ojos. Solo quería saber quién era, y ahora estoy más perdida que nunca. Vamos a descubrirlo juntos, dijo Miguel, con firmeza. No estás sola en esto. Vamos a la biblioteca y buscaremos todo lo que podamos. Si la verdad está ahí fuera, la encontraremos. Sentí un poco de esperanza brotar dentro de mí. Tenía razón. No tenía que enfrentar esto sola. Mientras caminábamos hacia la biblioteca, una nueva determinación se formaba en mi corazón. No solo buscaba a mi padre, sino también a mí misma y a la verdad que merecía conocer. Gracias por estar aquí conmigo, le dije, mirándolo. Significa mucho. Estamos juntos en esto, sonrió Miguel, y en ese momento, me di cuenta de que, no importaba lo que el futuro deparara, tenía a alguien a mi lado. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, y estaba lista para enfrentar lo que viniera. La Galería de Arte en Madrid era un lugar que exhalaba un encanto peculiar. Las paredes blancas estaban adornadas con pinturas que parecían susurrar historias de artistas y sus musas. El olor a pintura fresca mezclado con el leve aroma de café que venía de una pequeña cafetería en el fondo hacía que el ambiente pareciera acogedor, incluso cuando estaba a punto de desentrañar misterios que podrían cambiar todo lo que sabía sobre mi vida. Tan pronto como entré, mi corazón se aceleró. Sabía que estaba en busca de respuestas, pero lo que realmente quería no era solo la verdad, era un pedazo de mí que había estado perdido durante mucho tiempo. Miguel estaba a mi lado, nervioso, sus ojos barriendo cada rincón de la galería como si estuviera buscando algo o a alguien. ¿Estás lista?, preguntó, su voz un poco más baja de lo normal, casi como si tuviera miedo de romper el silencio sagrado de aquel lugar. No lo sé. Solo sé que necesito entender qué pasó, por qué mi padre se alejó de mí, respondí, tratando de ocultar la ansiedad que crecía dentro de mí. Si ella realmente conoció a tu padre, tal vez pueda darnos algunas pistas. Solo vamos a preguntar, ¿verdad?, dijo, tratando de animarme. La mujer que veníamos a buscar era una artista que había trabajado con mi padre. Miguel y yo habíamos oído rumores de que podría tener información valiosa. Mientras caminábamos por el espacio, la suave luz que entraba por las ventanas iluminaba las pinturas que parecían danzar en las paredes, pero mi mente estaba lejos de los colores vibrantes. Estaba concentrada en la mujer que podría tener las respuestas que tanto deseaba. Finalmente, encontramos a la mujer. Estaba en un rincón, envuelta en un vestido negro que parecía tan antiguo como las obras que adornaban la galería. Su cabello canoso estaba recogido en un moño descuidado, y sus ojos, aunque cansados, brillaban con una intensidad que me puso nerviosa. Buenos días, dijo Miguel, intentando romper el hielo. Estamos aquí para hablar sobre su trabajo con el artista Arévalo. Ella levantó una ceja. ¿Arévalo? El artista que se perdió en su propio mundo, ¿qué quieren saber? Yo soy la hija de él, declaré, mi voz temblando un poco al pronunciar esas palabras. Mi nombre es Inés. La mujer dudó. Podía ver que sus manos temblaban levemente mientras sostenía una paleta de pintura. ¿Eres la hija de él? No sé si debo hablar sobre eso. El pasado es un lugar peligroso, lleno de sombras. Muchas cosas están involucradas en el pasado, y solo quiero entender quién soy, dije, la determinación creciendo en mi voz. Por favor, cualquier información puede ayudarme. Ella miró a Miguel, como si estuviera evaluando si él era de confianza. ¿Y tú, también estás aquí por causa de Arévalo? En realidad, estoy aquí por otra razón. Estoy buscando a mi hermano. Desapareció hace años y podría tener alguna conexión con la historia del artista, dijo Miguel, su voz firme, aunque podía sentir la tensión en sus hombros. La mujer respiró hondo y miró nuevamente a mí, sus ojos evaluando mi expresión. Ustedes dos tienen valor. Pero el valor no es suficiente para lidiar con lo que pueden descubrir. Muchas familias fueron separadas por lo que sucedió en el pasado, continuó, sus palabras cargadas de una profunda tristeza. El amor puede ser un lazo fuerte,
pero también puede ser una cadena pesada. ¿Están dispuestos a cargar con ese peso? Sí, respondí sin dudar, aunque la incertidumbre me envolvía. Necesito saber. Después de un momento de silencio, la mujer finalmente asintió. Está bien, pero recuerden, lo que voy a contar puede cambiarlo todo. Su padre no era solo un artista, estaba involucrado en un escándalo que podría haber arruinado su vida. ¿Escándalo? Miguel y yo dijimos al unísono. Sí. Había rumores sobre una familia rica dispuesta a todo para esconder secretos. Y su padre, bueno, él tomó decisiones que impactaron muchas vidas. Incluida la de ustedes, dijo la mujer, mirándome directamente a los ojos. Sentía que mi corazón se aceleraba, las piezas del rompecabezas comenzando a encajar. ¿Qué le pasó a él y a otras personas involucradas? La mujer dudó nuevamente, como si estuviera luchando contra el deseo de compartir más. La verdad es que tu padre se alejó no solo por su seguridad, sino por la seguridad de todos a su alrededor. Sabía que había personas que no dudarían en hacer daño a quienes estuvieran en su camino. Y eso incluía a ti. ¿Pero por qué no me buscó?, pregunté, la frustración mezclándose con el dolor. ¿Por qué no me buscó cuando nací? Esa es una pregunta difícil. Quería, pero no podía. El riesgo era muy alto, dijo la mujer, su voz suave, casi como un susurro. Si realmente eres la hija de él, necesitas entender que su amor por ti estaba entrelazado con un enredo de mentiras y traiciones. Sentía como si una tormenta se estuviera formando dentro de mí. Pero necesito saber más, ¿dónde está ahora? ¿Qué le pasó? La mujer miró hacia abajo, y me di cuenta de que dudaba en contarme más. No puedo garantizar que te va a gustar lo que voy a decir. Por favor, imploré. Cualquier cosa. Él se alejó porque pensaba que era la única manera de protegerte. Se fue lejos, pero no antes de dejar algo atrás. Una pintura. Una pintura que solo ella podría comprender, dijo la mujer, señalando a una pequeña sala en el fondo de la galería. Si realmente eres su hija, esa pintura podrá decirte más sobre quién era él de lo que yo jamás podría. Miguel y yo intercambiamos miradas, la curiosidad ahora superando el miedo. ¿Vamos?, le pregunté, y él asintió. Entramos en la sala que la mujer indicó, y lo que encontré allí me dejó sin palabras. La pintura era una representación vívida de una niña corriendo a través de un campo florido, con colores tan vibrantes que parecían saltar de la tela. Lo que más me impactó fue la expresión en el rostro de la niña, era una expresión de libertad y alegría, pero también de una tristeza subyacente. Esto es increíble, murmuré, mi voz entrecortada. Es como si él estuviera hablando conmigo. Quizás lo esté, dijo Miguel, acercándose a la pintura. Mira bien los detalles, Inés. Hay algo sobre esta niña que parece familiar. Sí, ya he visto esa expresión antes, respondí, tratando de conectar los puntos. ¿Pero dónde? ¿Cuándo? La mujer apareció detrás de nosotros, observando nuestra reacción. Tu padre dejó esta pintura como un recuerdo. Un recordatorio de que, incluso cuando todo parece perdido, el amor es algo que nunca puede ser borrado. ¿Cuál es el nombre de esta pintura?, pregunté, volviéndome hacia la mujer. Se llama Libertad Perdida, respondió, la tristeza en su voz era palpable. Una reflexión sobre lo que se ha perdido, pero también sobre lo que aún puede ser encontrado. Libertad perdida, repetí, sintiendo una ola de emociones inundarme. Yo no sé qué hacer con esto. No necesitas hacer nada ahora, dijo la mujer suavemente. Deja que la pintura hable contigo. A veces, las respuestas llegan en momentos inesperados. ¿Pero y si no hay respuestas?, pregunté, la inseguridad infiltrándose nuevamente en mi corazón. La vida está llena de preguntas, Inés. Lo importante es no tener miedo de buscarlas, dijo la mujer, con una sonrisa triste. Y recuerda, no estás sola en esta búsqueda. Tienes a Miguel a tu lado. Agradecí a la mujer antes de salir de la galería.
El aire fresco de Madrid parecía más intenso, más real, y sabía que la jornada apenas comenzaba. Las respuestas que buscaba estaban más cerca de lo que imaginaba, pero al mismo tiempo, la verdad podría ser más dolorosa de lo que estaba preparada para soportar. Miguel y yo caminamos en silencio por las calles, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Las luces de la ciudad parpadeaban a nuestro alrededor, y la vida continuaba, pero dentro de mí, un torbellino de emociones se desplegaba. La búsqueda de mi padre, de mi identidad, se estaba volviendo más complicada con cada paso, y no sabía si estaba lista para lo que estaba por venir. Esa noche, el cielo estaba cubierto por una densa capa de nubes, casi como si quisiera ocultar la luz de la luna. Estaba acostada en mi cama, mirando el techo del orfanato, que parecía más sombrío que nunca. Las palabras de Doña Rosa aún resonaban en mi mente, junto con las revelaciones sobre el pasado de mi padre. La curiosidad pulsaba dentro de mí, pero también había un miedo creciente. No sabía exactamente qué había detrás de todas esas historias, y la incertidumbre me dejaba inquieta. Miguel se había alejado un poco de mí en los últimos días. Podía sentir la tensión entre nosotros, como si nuestros pasados se entrelazaran de una manera que no podíamos comprender del todo. Estaba tan enfocado en encontrar a su hermano que, en momentos, parecía olvidar que yo también estaba buscando respuestas. Y, de alguna forma, eso me dolía. Necesitaba su amistad, su apoyo, pero al mismo tiempo, entendía que cada uno de nosotros cargaba con sus propias penas. Esa noche, después de horas de insomnio, decidí que no podía quedarme parada. La curiosidad y la frustración se apoderaron de mí. Me levanté de la cama, vistiéndome con un abrigo que estaba tirado en la silla. Mis manos temblaban un poco mientras trataba de no hacer ruido al abrir la puerta de la habitación. El pasillo estaba oscuro y silencioso, solo el sonido distante de algunos niños soñando en sus cuartos. Voy a la galería, murmuré para mí misma, sintiendo una creciente determinación. La mujer que conocía a mi padre seguía siendo un enigma, y necesitaba saber lo que ella tenía que decir. Un impulso desesperado me guiaba, casi como si estuviera siendo arrastrada por algo más grande. Salí del orfanato con cuidado, intentando no despertar a la señora Almodóvar. La noche estaba fría, y el viento cortante parecía susurrar secretos mientras me dirigía hacia la galería de arte. No sabía exactamente qué esperaba encontrar allí, pero la necesidad de respuestas era más fuerte que el miedo a lo desconocido. Las calles de Madrid estaban vacías, y la ciudad parecía un laberinto por la noche. Caminaba rápido, pero no podía evitar que la ansiedad se acumulase en mi pecho. ¿Y si nunca descubro la verdad?, pensé, mientras mi mente divagaba hacia escenarios sombríos. Aún así, continué. Las luces de la galería estaban encendidas, y eso me dio un poco de esperanza. Al llegar, encontré la puerta entreabierta. Dudé antes de entrar, pero el deseo de saber más sobre mi padre era incontrolable. La galería estaba silenciosa, excepto por el leve eco de mis pasos. La mujer que me había intrigado, la que conocía a mi padre, estaba allí, organizando algunas pinturas. Me miró con desconfianza. «¿Tú otra vez?», dijo ella, su voz cargando un tono de cansancio. «¿Qué quieres?». «Necesito saber sobre mi padre», respondí, la frustración haciendo que mi voz saliera más alta de lo que pretendía. «¿Tú sabes algo sobre él? Por favor, dímelo». Ella suspiró, pareciendo pesar las palabras antes de hablar. «No es tan simple, chica. A veces, el pasado es mejor dejarlo en paz. Pero no puedo simplemente ignorarlo». Estaba casi en lágrimas. «Necesito entender quién soy. ¿Quién era él?». La mujer me miró a los ojos, y por un breve momento, vi una chispa de compasión. «Entiendo lo que sientes. Pero algunas verdades pueden doler más de lo que imaginas». «Ya estoy herida», respondí, la frustración desbordando. «Ya estoy perdida, y necesito respuestas, no puedo vivir así». Ella dudó, claramente luchando internamente con sus propios recuerdos. «Tu padre era un artista. Tenía un don increíble, pero también cargaba un peso que pocos podían entender. Hizo elecciones. ¿Elecciones? ¿Qué tipo de elecciones?».
Estaba casi implorando, la necesidad de saber transformándose en un grito silencioso. ¿Por qué no está conmigo? La mujer miró al suelo, desviando la mirada. A veces, las personas se van para proteger a quienes aman. Tu padre tuvo sus propios demonios, y él creía que era mejor que estuvieras lejos de él. Eso no tiene sentido. Estaba a punto de perder el control. ¿Cómo eso es proteger? Quiero conocerlo, quiero entender. A veces, la comprensión viene con dolor, dijo ella, la voz baja, pero firme. Y no puedo ser la persona que te dé ese dolor. Necesitas prepararte para lo que puedes descubrir. Desesperada, me acerqué a ella, casi tocando su brazo. Por favor, no me dejes así. Te necesito. Necesito saber si él sigue vivo, si hay alguna posibilidad de encontrarlo. La mujer dudó nuevamente, y por un momento, pensé que podría ceder. Pero entonces, sacudió la cabeza. No puedo ayudarte. Necesitas entender que la búsqueda de respuestas puede llevar a más preguntas. Y no puedo ser responsable de eso. Con esas palabras, ella se alejó, y sentí una ola de desesperación invadirme. No estaba lista para volver al orfanato sin respuestas. Mi corazón estaba pesado, y la frustración se transformó en una ira abrumadora. No puedes simplemente dejarme así, ¿no entiendes? Antes de que pudiera continuar, la mujer se apartó, y me di cuenta de que estaba sola. El desamparo comenzó a consumirme. No sabía cómo regresar. Desvié la mirada hacia la salida, y la oscuridad de la noche parecía acercarse a mí como un manto pesado. Mis pensamientos giraban, y, sin darme cuenta, dejé la galería. Tan pronto como pisé la acera, me di cuenta de que había perdido completamente la noción de dónde estaba. Las calles parecían diferentes por la noche, y una sensación de desorientación comenzó a invadirme. El miedo comenzó a instalarse, y me vi caminando sin dirección, rodeada de sombras. Las luces de la ciudad no me ofrecían consuelo, y el silencio era ensordecedor. ¿Por qué hice esto?, susurré para mí misma, mientras trataba de recordar el camino de regreso. Las calles parecían torcerse y girar, y me sentí completamente perdida. Los recuerdos de Miguel y nuestras conversaciones sobre el pasado me atormentaban. ¿Estaría preocupado por mí? No quería que pensara que era débil, pero, en ese momento, me sentía totalmente vulnerable. Mi mente reflexionaba sobre lo que había dicho Doña Rosa y cómo todo estaba interconectado. La historia de mi padre, la búsqueda de Miguel por su hermano, todo parecía un gran rompecabezas que no podía ensamblar. Las emociones burbujeaban, y necesitaba un lugar seguro para procesar todo. Y fue en ese momento de desesperación que vi una figura familiar acercándose. Era Doña Rosa, que caminaba en mi dirección con una mirada preocupada. La expresión en su rostro era de alivio al verme, pero no pude evitar que la rabia y la frustración se apoderaran de mí. ¿Por qué estás aquí?, le desafié, con la voz temblando. No es tu trabajo cuidar de mí. Me preocupo por ti, Inés, respondió ella con calma, a pesar de mi tono agresivo. No deberías estar sola por la noche, ¿qué pasó? Solo quería respuestas, y esa mujer no quiso ayudarme. No entiendo por qué todos son tan reacios a hablar sobre mi padre, es como si estuviera buscando algo que no puedo tener. Doña Rosa me miró con compasión, y eso me hizo sentir un poco avergonzada. El pasado es complicado, querida. Entiendo tu dolor, pero debes tener cuidado con lo que deseas. A veces, las respuestas que buscamos pueden lastimarnos aún más. No puedo vivir sin saber, exclamé, la frustración desbordando nuevamente. No puedo seguir así, atrapada en un lugar que no me pertenece, sin saber quién soy realmente. Pero no estás sola, Inés. Tienes amigos, tienes a Miguel. Y yo estoy aquí para ti también. Su voz era suave, pero firme. No necesitas cargar con este peso sola. Sentí un nudo deshacerse en mi pecho al escuchar sus palabras. Era verdad, tenía a Miguel, aunque las cosas entre nosotros estuvieran tensas. Solo quería entender, murmuré, un poco más tranquila ahora. Y entenderás,
pero debes ser paciente. La verdad llegará a ti, a su debido tiempo. Me miró a los ojos, y vi sinceridad y esperanza en esas palabras. Gracias, doña Rosa. No sé qué haría sin ti, respondí, algo avergonzada por haber perdido la calma. Volvamos, antes de que la señora Almodóvar se preocupe aún más, sugirió ella, y asentí, sintiendo un alivio por finalmente no estar sola. La noche estaba envuelta en un manto de misterio e incertidumbre. Me había perdido en las calles de Madrid, pero cuando doña Rosa apareció, mi corazón encontró un poco de paz. Ella me llevó de regreso al orfanato en silencio, sus manos envejecidas sosteniendo mi brazo con firmeza, como si quisiera protegerme de algo que aún no comprendía. La luz tenue de la luna se filtraba por las ventanas, proyectando sombras danzantes en los pasillos vacíos. Al llegar, la señora Almodóvar estaba esperando, su semblante cargado de preocupación. Siempre parecía tan fuerte, pero en ese momento, había una fragilidad en su postura que nunca había notado antes. La señora Almodóvar me miró con un gesto de alivio y reproche. Inés, no puedes salir sola así. El mundo allá afuera es peligroso, especialmente para alguien como tú. Solo quería saber más sobre mi padre, respondí, insegura pero determinada. Y tú sabes más de lo que dices, ¿por qué no me contaste la verdad? ¿Por qué me escondiste esto? Suspiró, sus ojos volviéndose vidriosos como si estuviera reviviendo recuerdos dolorosos. Inés, hay cosas que son difíciles de hablar. A veces, las verdades lastiman más que las mentiras. Pero merezco saber, grité, la frustración desbordando en mi voz. Soy hija de alguien, y ese alguien tiene una historia que necesita ser contada. La señora Almodóvar dudó, su mirada desviándose hacia el suelo. No entiendes, querida. La historia de tu padre no es solo tuya. Es una red compleja de amor, dolor y pérdida. Su vida estuvo marcada por decisiones difíciles, y eso afectó a muchas vidas, incluida la tuya. Sentía mi corazón acelerarse. Entonces, ¿sabes quién es? ¿Qué le pasó? Finalmente, ella me miró, como si estuviera decidiendo si debía abrir su corazón o mantener el silencio. Sí, Inés, conocí a tu padre. Estuvo aquí, en este orfanato, cuando naciste. Pero tu llegada no fue un momento de alegría. Estuvo rodeada de secretos y tragedias. Un frío recorrió mi espalda al escuchar esas palabras. ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasó? La señora Almodóvar respiró hondo, como si se estuviera preparando para una inmersión profunda. Era un artista. Un hombre talentoso, pero atormentado. Cuando te trajeron aquí, él estaba luchando contra muchos demonios. No quería que crecieras en un mundo de dolor, y por eso tomó decisiones que lo alejaron de ti. Pero quiero encontrarlo, quiero saber quién es. Mi voz estaba embargada de emoción, y las lágrimas se formaban en mis ojos. ¿Y si te dijera que ya estás más cerca de lo que imaginas? Dijo la señora Almodóvar, su voz ahora suave, casi como un susurro. ¿Cómo así? La miré, confundida. Se dio la vuelta y fue hasta una estantería, donde había una caja cubierta de polvo. Con cuidado, la tomó y la acercó a mí. Dentro de esta caja, hay cosas que pertenecieron a niños que pasaron por aquí. Puede haber algo que te ayude a entender mejor quién eres y de dónde vienes. Con las manos temblorosas, abrí la caja. El olor a papel envejecido y madera antigua invadió mis fosas nasales. Dentro, había juguetes rotos, cartas amarillentas y algunas fotos descoloridas. Una de ellas llamó mi atención, una imagen de una mujer y un hombre, ambos sonriendo, con un niño en brazos. El rostro del niño me era familiar, y mi corazón disparó. ¿Eres tú?, pregunté, sin poder creer lo que veía. Sí, esa soy yo, respondió la señora Almodóvar, su mirada distante. Y ese es tu padre. Él estaba tan enamorado de ti. Pero su vida era una trampa, y no pudo escapar. ¿Por qué no se quedó conmigo? Las palabras salieron de mi boca como un lamento. Yo lo necesitaba. A veces, las personas que más amamos toman decisiones que no entendemos.
Él creía que era lo mejor para ti, dijo la directora, su voz llena de compasión. Pero nunca dejó de pensar en ti, Inés. Siempre fue tu padre, incluso si la distancia los separó. Miré la foto, el hombre en la imagen parecía tan feliz, y al mismo tiempo, había una tristeza en sus ojos que no podía explicar. Necesito saber más. Quiero entender por qué se fue, por qué no vino a buscarme. Hay más personas que pueden ayudarte a encontrar esas respuestas, dijo la señora Almodóvar, su tono ahora serio. Pero debes estar lista para lo que puedas descubrir. No todas las verdades son fáciles de soportar. Estoy lista, afirmé, sintiendo una determinación creciente dentro de mí. Quiero saber la verdad, no importa cuán dolorosa sea. En ese momento, Miguel entró en la sala, su mirada preocupada. Inés, ¿estás bien? Doña Rosa me contó que te perdiste. Estoy bien, Miguel, respondí, intentando mostrar que, a pesar de la turbulencia en mi corazón, estaba determinada. La señora Almodóvar me estaba contando sobre mi padre. Miguel miró a la directora, su rostro una máscara de curiosidad y preocupación. ¿Qué descubriste? Aún estoy tratando de entender, dije, sosteniendo la foto con fuerza. Pero parece que mi padre estuvo aquí, en este orfanato, cuando nací. Tomó decisiones difíciles, y ahora quiero saber más sobre él. Quiero entender por qué salió de mi vida. Miguel se acercó, su expresión volviéndose más suave. Si me necesitas, estaré aquí. Vamos a descubrir esto juntos. La señora Almodóvar observaba la dinámica entre nosotros, y en su mirada pude ver una mezcla de esperanza y tristeza. Inés, Miguel, la búsqueda de ustedes no será fácil. Pero recuerden que el amor y la verdad tienen el poder de curar heridas profundas. No se dejen llevar por el miedo. Lo lograremos, declaré, sintiendo que algo había cambiado dentro de mí. Ese momento era un punto de inflexión. Ya no estaba sola en esta jornada. Miguel estaba a mi lado, y juntos podríamos enfrentar cualquier desafío que surgiera. Con la caja de objetos antiguos en manos, miré a Miguel. Vamos a encontrar más pistas. Vamos a descubrir la verdad sobre nuestros pasados. Sí, respondió él, su mirada determinada. Juntos. La señora Almodóvar observó mientras salíamos de la sala, una expresión de tristeza en su rostro. Sabía que había mucho más por revelarse, y cada paso que dábamos hacia la verdad podría cambiar nuestras vidas para siempre. Lo que no sabía era que la verdad que buscábamos era más complicada y entrelazada de lo que jamás podríamos imaginar. El aire estaba cargado de tensión cuando Miguel y yo decidimos reunirnos para discutir nuestros descubrimientos. Aún me sentía un torbellino de emociones, la revelación de que mi padre era un artista famoso me había dejado aturdida. La idea de que mi pasado, que creía tan distante y nebuloso, estaba entrelazándose con la vida de Miguel de una forma tan íntima era casi surrealista. Necesitamos hablar con la señora Almodóvar, dijo Miguel, su voz determinada, pero sus ojos delataban la inseguridad. Ella sabe más de lo que está diciendo. No puede ser solo una coincidencia que nuestros pasados estén tan entrelazados. Asentí con la cabeza, aunque un frío en el estómago me decía que estábamos a punto de entrar en un territorio peligroso. Había pasado semanas, tal vez meses, tratando de entender quién era, y ahora, a cada nueva pista, sentía que estaba cavando más profundo en un misterio que podría cambiarlo todo. Vamos, respondí, tratando de mostrarme más confiada de lo que realmente me sentía. Caminamos hacia la oficina de la directora. El pasillo estaba silencioso, solo el sonido de nuestros pasos resonaba. Con cada paso que dábamos, la ansiedad aumentaba. ¿Qué exactamente íbamos a descubrir? ¿Qué tenía que decir la señora Almodóvar? Las preguntas giraban en mi mente como un torbellino. Cuando llegamos a la puerta, dudé por un momento. Miguel notó y puso su mano en mi hombro. Inés, estamos juntos en esto. No importa lo que ella diga, tenemos que saber la verdad. Respiré hondo y llamé a la puerta. La señora Almodóvar nos invitó a entrar con un gesto lento, su mirada se detuvo inmediatamente en nosotros, pero había un tipo de preocupación estampada en su rostro que me dejó inquieta.
¿Qué los trae aquí?, preguntó la directora, su expresión neutra, pero pude ver un leve temblor en sus manos. Señora Almodóvar, comencé, la voz temblorosa. Descubrimos algunas cosas sobre mi padre, y sobre lo que sucedió en aquel tiempo. Miguel, al percibir mi vacilación, tomó la delantera. Necesitamos saber la verdad. Sabemos que usted sabe más de lo que está diciendo. La conexión entre Inés y el artista es más fuerte de lo que pensábamos, y sentimos que usted está ocultando algo importante. La directora soltó un suspiro profundo, casi como si estuviera cargando el peso del mundo. Se recostó en la silla, sus ojos se perdieron por un instante, como si buscaran un punto distante en el pasado. El pasado es un lugar complicado, Miguel. Muchas veces, es mejor dejarlo donde está. Pero eso no es justo. Dije, la frustración subiendo en mi voz. No puedo vivir con esta incertidumbre. Necesito saber de dónde vengo. No entiendes, Inés, comenzó la directora, su voz ahora más suave. Lo que se puede destruir la imagen que tienes de tu familia. Un silencio pesado se instaló entre nosotros. ¿Qué quería decir? ¿Mi padre? ¿El artista famoso que había descubierto? La idea de que había algo más, algo sombrío, me dejaba inquieta. Por favor, señora Almodóvar, necesitamos saber, insistió Miguel, su voz firme, pero había un toque de vulnerabilidad. No se trata solo de Inés. También se trata de mí. La directora miró hacia nosotros, y por un momento, vi una sombra de dolor pasar por su rostro. Parecía luchar con sus propias emociones, antes de finalmente ceder. Está bien. Les contaré, pero entiendan que lo que diré puede ser doloroso. Hizo una pausa, como si estuviera organizando sus ideas. Inés, tu padre, no era solo un artista. Estaba involucrado en un escándalo que manchó su reputación. Cuando naciste, estaba bajo presión para protegerte a ti y a tu madre de un mundo que no era amable. Mi corazón se disparó. Las palabras de ella resonaban en mi mente, pero necesitaba más. ¿Qué pasó con mi madre? ¿Por qué no estaba conmigo? Pregunté, la voz ahogada. Tu madre fue forzada a alejarse. Estaba involucrada en una situación que la dejó vulnerable. Tu padre hizo lo que pudo para garantizar la seguridad de ustedes dos. Entonces, ¿él estaba tratando de protegerme? Murmuré, tratando de procesar todo. Sí. Y al mismo tiempo, tuvo que tomar decisiones difíciles. Creía que alejarse era la mejor elección. Miguel aún estaba parado a mi lado, su mirada fija en la directora. ¿Y mi hermano? ¿Qué tiene que ver todo esto?, preguntó, la voz tensa. La señora Almodóvar pareció dudar nuevamente, y me di cuenta de que había más en esta historia de lo que estaba dispuesta a compartir. Tu hermano también está involucrado en este pasado. Lo que puedo decir es que las vidas de ustedes están más conectadas de lo que imaginan. Lo que la directora dijo hizo que mi estómago se revolviera. ¿Qué significaba eso? ¿Qué había entre nuestras familias que habíamos ignorado tanto tiempo? Entonces, ¿mi verdadero nombre es Inés Arévalo? Pregunté, intentando juntar las piezas. ¿Eso significa que soy heredera de un legado que nunca supe que tenía? La directora asintió lentamente, y sentí un torbellino de emociones. Alegría, tristeza, rabia y confusión se mezclaban en mi corazón. Así es. Pero recuerda, Inés, un legado no es solo un nombre. También es una responsabilidad. ¿Responsabilidad? Repetí, tratando de entender lo que eso significaba. Apenas conozco mi pasado. ¿Cómo puedo ser responsable de algo que no sé? Tendrás que decidir qué quieres hacer con esta información. Está en tus manos ahora, Inés. Miguel se volvió hacia mí, sus ojos llenos de comprensión. Vamos a descubrir todo esto juntos. No importa lo que pase. La señora Almodóvar observó nuestra interacción con un semblante de tristeza, como si lamentara algo que no podría ser revertido.
La vida está llena de decisiones difíciles. Lo que ustedes decidan a partir de aquí puede cambiarlo todo, dijo la directora, su voz llena de una sabiduría que parecía más allá de sus años. Solo queremos entender, afirmé, una nueva determinación brotando dentro de mí. Entender para que podamos seguir adelante. Entonces, que comience la búsqueda de la verdad, respondió la directora, rompiendo el silencio que pesaba en la sala. Y así, con una mezcla de esperanza y aprensión, salimos de la oficina de la señora Almodóvar. Almodóvar, llevándonos un fardo más ligero, pero también más complejo. Lo que antes era nebuloso ahora comenzaba a aclararse, y a cada paso, sentía que adentraba un nuevo capítulo de mi vida, uno que prometía descubrimientos y desafíos. Vamos a buscar las respuestas que necesitamos, Inés, murmuró Miguel, mientras caminábamos juntos por el pasillo. Sí. Vamos. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que finalmente estaba en el camino correcto para entender quién era realmente. La adrenalina pulsaba en mis venas mientras Miguel y yo decidíamos nuestro próximo paso. La revelación sobre mi verdadero nombre, Inés Arévalo, y la conexión inesperada con el escándalo que rodeaba al artista me dejaba en un torbellino de emociones. La urgencia de la situación me consumía, y la idea de encontrar al hermano de Miguel me parecía cada vez más como la clave para desvelar no solo su pasado, sino también el mío. Necesitamos ir ahora, dijo Miguel, sus ojos brillando con una determinación que no había visto en mucho tiempo. Si él está cerca, necesitamos saber si sabe algo que pueda ayudarnos. ¿Y si no quiere hablar con nosotros? ¿Y si todo esto es un gran error? Pregunté, dudosa. La incertidumbre me envolvía, pero la determinación de Miguel era contagiosa. No podemos tener miedo. Si hay una posibilidad de encontrar respuestas, necesitamos intentarlo. ¿No quieres saber más sobre tu padre, sobre nosotros? Miguel insistió, su voz cargada de emoción. Sí, quiero. Solo, no sé qué esperar, confesé, sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza. La idea de tener un hermano, alguien que llevara un pedazo de mi padre conmigo, era surrealista. Pero al mismo tiempo, el miedo a decepcionarme me paralizaba. Quizás esté en un lugar que conocemos. Vamos a esa antigua casa en la periferia de Madrid. Fui allí algunas veces con mi hermano antes de que desapareciera. Puede que él aún recuerde algo, sugirió Miguel, su voz firme. Tan pronto como decidimos el destino, nos dirigimos a la casa. A cada paso, la expectativa crecía dentro de mí, como un globo a punto de estallar. El aire estaba pesado con el olor a tierra mojada y hojas secas, y el cielo comenzaba a oscurecerse, creando un escenario propicio para lo que estábamos a punto de descubrir. Llegamos a la casa, un lugar que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Las paredes estaban descascaradas y cubiertas de enredaderas, como si la naturaleza estuviera intentando recuperar el espacio. La puerta chirrió al abrirse, y un escalofrío recorrió mi espalda. Seamos cuidadosos, susurré, mientras Miguel asentía con la cabeza. Él parecía tan concentrado, tan decidido. El silencio era casi ensordecedor, y la tensión crecía a cada paso que dábamos. Si él está aquí, debemos ser respetuosos. No sabemos lo que ha pasado, comentó Miguel, sus ojos examinando cada rincón. El interior de la casa estaba en penumbra, y la débil luz que entraba por las ventanas rotas creaba sombras danzantes en las paredes. El lugar parecía tener una historia propia, repleta de recuerdos y secretos. Caminamos por el pasillo, y pronto escuchamos un sonido proveniente de una de las habitaciones. Un leve murmullo, casi como un llamado. ¿Has oído eso? Pregunté, agarrando la mano de Miguel con fuerza. Sí. Vamos a ver qué es, respondió él, su voz firme, pero con un trazo perceptible de nerviosismo. Abrimos la puerta lentamente y encontramos a un joven sentado en el suelo, rodeado de cajas y objetos antiguos. Él levantó la cabeza al oír el ruido y nos miró, la expresión en su rostro mezclando sorpresa y desconfianza. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó, los ojos entrecerrados, como si intentara reconocernos. Yo soy Inés, y este es Miguel. Estamos buscándote, ¿eres el hermano de él?, hablé, la voz temblorosa,
pero decidida. El joven dudó, mirando de Miguel a mí, y luego respondió, sí. Mi nombre es Lucas, ¿por qué están aquí? Necesitamos entender lo que sucedió. Sabemos que conoces a nuestro padre, el artista. Y yo soy hija de él. Tu padre también es mi padre, revelé, cada palabra pesada con el significado que llevaba. Hija, ¿cómo así? Lucas miró a Miguel, buscando confirmación. ¿Estás hablando en serio? Sí, es verdad. Él fue un artista famoso, y estamos tratando de descubrir la verdad sobre lo que le sucedió y por qué fuimos separados, explicó Miguel, su voz cargada de emoción. Lucas parecía confundido, sus emociones transparentes en su rostro. No sabía que había alguien. Mi padre nunca habló de eso. Siempre decía que era complicado. Que necesitaba protegerme. La revelación de Lucas hizo que mi corazón se disparara. ¿Pero sabías que él estaba en el orfanato? ¿Que tuvo una vida antes de que te adoptaran? Sí, pero no sabía que había otra niña. Pensé que solo era yo, respondió Lucas, su voz ahora un susurro. Él estaba tratando de protegerte de un pasado oscuro. Hizo lo que pudo, dijo Miguel, tratando de consolarlo. ¿Y mi madre? ¿Qué pasó con ella? Preguntó Lucas, el dolor en su voz era palpable. Ella no formaba parte de la vida de él. Se amaron, pero las circunstancias los separaron. Lo que sabemos es que tu padre estaba tratando de protegerte de un escándalo que podría haber arruinado sus vidas, expliqué, la tristeza invadiendo mi corazón. Lucas miró hacia abajo, como si las palabras tuvieran un peso insoportable. Siempre supe que había algo. Una razón por la que él nunca hablaba del pasado. Pero nunca imaginé que eso significara que tenía una hermana. El silencio se instaló entre nosotros, pero no era un silencio incómodo. Era como si todos estuviéramos procesando las revelaciones, tratando de entender qué significaba esto para nosotros. ¿Podemos ayudarnos? Podemos descubrir juntos lo que pasó con nuestros padres y por qué nos separaron, sugirió Miguel, su voz esperanzada. Yo, no sé. Todo es tan nuevo. Solo quería respuestas, dijo Lucas, su voz entrecortada. Entonces vamos a buscarlas juntos. Vamos a descubrir quiénes somos y qué sucedió, dije, sintiendo una ola de determinación invadirme. Era como si, a pesar de las dificultades, finalmente estuviéramos construyendo una nueva familia. Las horas pasaron mientras conversábamos, compartiendo historias y recuerdos. Lucas habló sobre su vida, sobre el dolor de crecer sin saber la verdad, y yo compartí mis angustias y la búsqueda incesante de pertenencia. Sabes, siempre he tenido un vacío dentro de mí. Algo que no podía explicar. Ahora, parece que estoy comenzando a entender, dijo Lucas, su voz más firme. Y yo también. Siempre pensé que estaba sola, pero ahora siento que tenemos la oportunidad de reconstruir algo juntos, respondí, sintiendo una conexión que nunca esperé tener. Cuando finalmente dejamos la casa, había una nueva luz en nuestros ojos. La búsqueda de respuestas ya no era solo sobre el pasado. Era sobre el futuro que podríamos construir juntos. Ya no estaba sola. Había lazos que ahora nos unían, y la idea de una nueva familia me daba esperanza. Sigamos adelante, Inés. Tenemos mucho por descubrir, dijo Miguel, caminando a mi lado, mientras Lucas seguía detrás. El camino que teníamos por delante estaba repleto de incertidumbres, pero al menos ahora sabía que no estaría sola en esta jornada. Juntos, podríamos enfrentar cualquier desafío que viniera.